Hola, bienvenidos de nuevo a Euronews Hoy. Esperamos que hayan pasado unas felices fiestas. Es el primer lunes después de las vacaciones de Navidad y está cargado de actualidad, de nuevas eras, como la que inicia Brasil, pero también de cosas que siguen igual, como la guerra en Ucrania. Brasil ha dado la bienvenida al presidente Lula da Silva, que regresa para su tercer mandato en ausencia de su predecesor, Jair Bolsonaro, que viajó a Estados Unidos para no estar presente en la investidura. Les contaremos los principales retos que Lula tiene por delante y que tienen mucho que ver con él, con Bolsonaro, y con revertir sus medidas desastrosas, según ha dicho el nuevo presidente. Esta es la noticia que les destacamos hoy, pero también en Euronews estamos de celebración. Esta que están viendo es la primera emisión de Euronews y de ese momento hace ya 30 años. El 1 de enero de 1993 arrancaba así este proyecto con 5 lenguas diferentes y una sola identidad europea que todavía hoy mantenemos. De cómo fue ese lanzamiento nos van a hablar los poquitos compañeros que estuvieron allí, entre ellos la jefa del servicio en español de Euronews, Beatriz Beiras. Veremos también en este informativo a las cientos de personas que están acudiendo a la Capilla Ardiente para despedir al Papa emérito hasta el funeral del 5 de enero. Pero además seguimos pendientes de Ucrania tras una nueva noche bajo el sonido de las sirenas antiaéreas. Rusia ha vuelto a atacar con drones la capital, Kiev, por tercer día consecutivo. Y tampoco quitamos ojo a China y a su nueva ola de COVID que ha obligado a imponer nuevas restricciones a los viajeros. Las últimas en hacerlo han sido Australia y Canadá. Lo ampliamos todo a continuación. Vamos con los titulares. Lula da Silva asegura que gobernará para todos los brasileños en la ceremonia en la que se le invistió presidente el domingo en Brasilia. Ataques aéreos cruzados entre Rusia y Ucrania. Moscú continúa con los bombardeos en Kiev e informa de un ataque masivo ucraniano contra una instalación militar rusa. Abre el último paso fronterizo que seguía cerrado entre Colombia y Venezuela, como reflejo de la normalización de las relaciones entre los dos países. Miles de personas rinden homenaje a Benedicto XVI, cuyo cuerpo ha sido trasladado a la Basílica de San Pedro del Vaticano. Lula da Silva ya es presidente de Brasil con un traspaso de poderes inédito. Esta vez la banda que distingue al jefe de Estado no pasó de uno a otro, ya que Jair Bolsonaro no estuvo presente en la ceremonia celebrada el domingo en Brasilia. Quien se la entregó fue un grupo que representaba la diversidad social y étnica del país. El hombre que afronta su tercer mandato al frente del gigante sudamericano ha prometido gobernar para todos, también para aquellos que no le votaron. Y por supuesto, no olvidó los 4 años de bolsonarismo, objeto de las mayores críticas de Lula. La democracia fue la gran vencedora de estas elecciones, superando la mayor movilización de recursos públicos y privados jamás vista, las amenazas más violentas a la libertad del pueblo, la campaña más abyecta de mentiras y odio, complots para manipular y avergonzar al electorado brasileño. Nunca se han distorsionado tanto los recursos del Estado en favor de un proyecto autoritario de poder. Os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de projeto autoritário de poder. Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo asistieron al traspaso de poderes, entre ellos el presidente portugués Marcelo Rebelo da Sousa, el angoleño João Lourenço y el rey Felipe VI de España. Lula insistió en que el mérito lo tiene la alianza de diferentes fuerzas que ha conseguido derrotar a Bolsonaro. Como vicepresidente tiene a un antiguo adversario en las encuestas, Geraldo Alckmin, un hombre de centro derecha, para ayudar en la difícil tarea de gobernar con un Senado dominado por el partido de Bolsonaro y sus aliados. Tras la ceremonia, el presidente firmó los primeros decretos, entre los que está un pago mensual para 21 millones de personas desfavorecidas. La desigualdad y la deforestación son temas principales en la agenda del antiguo sindicalista. Todas las miradas convergen en la investidura de Lula da Silva y sus desafíos al frente de Brasil, el país más grande de América Latina. Un país azotado por la gran desigualdad económica y políticamente dividido, en el que se anuncia un cambio político tras 4 años de gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. El regreso al poder de Lula, icónico líder de izquierda de 77 años, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, se anuncia particularmente complicado por la inflación, la desaceleración económica y casi 10 millones de personas bajo el umbral de la pobreza. La vuelta al poder de Lula representa además un regreso personal triunfal, tras las acusaciones de corrupción que lo llevaron a 580 días de prisión. La educación y la sanidad, sectores muy afectados por la pandemia, son otros grandes
grandes retos a los que el gobierno de Lula tendrá que hacer frente si pretende cumplir su promesa electoral de más gasto e inversión social, al tiempo que sanea las cuentas públicas. Otro objetivo importante es reducir la influencia de las Fuerzas Armadas en la política, pues los militares ganaron poder en el gobierno de Bolsonaro como no se veía desde la dictadura militar. Por último está el desafío medioambiental del cambio climático y la protección de la Amazonía, que incluye la deforestación desenfrenada del considerado pulmón del planeta, que absorbe millones de toneladas de dióxido de carbono presentes en la atmósfera. Rusia vuelve a bombardear Kiev durante la madrugada de este lunes, tras un día de Año Nuevo marcado por el ataque aéreo ruso masivo en casi todo el país. Según las autoridades ucranianas, estas primeras ofensivas del año 2023 han dañado numerosas instalaciones civiles como hospitales y hoteles y han dejado al menos 4 muertos y 50 heridos. Ucrania ha aprovechado la ocasión para exponer la efectividad de su sistema de defensa aéreo. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, informó de que el ejército ruso había realizado 35 ataques aéreos. Según el cuartel general del ejército ucraniano, todos los misiles fueron destruidos. El portavoz de defensa ruso se ha pronunciado al respecto, afirmando que Moscú había atacado instalaciones de fabricación de aviones no tripulados. Además, Rusia ha declarado que las fuerzas ucranianas bombardearon la ciudad de Makiivka y otras zonas de la región de Donetsk, en lo que han calificado como un golpe masivo contra una instalación militar. Por el momento se desconoce la cifra oficial de muertos. Intercambio de prisioneros de guerra en una contienda que parece no dar tregua en Ucrania. Este 31 de diciembre, Ucrania liberó a 82 soldados rusos contra 140 militares ucranianos. Tras el aluvión de misiles de los últimos días en Ucrania, este intercambio de prisioneros pone una nota de esperanza. La liberación de los prisioneros se produjo en un lugar no especificado y tras el viaje en autobús, los militares rusos liberados serán trasladados a Moscú para su tratamiento y rehabilitación en instituciones médicas, según han especificado las autoridades castrenses rusas. Australia y Canadá se han convertido en los últimos países en imponer restricciones a los viajeros procedentes de China. Ambos exigirán un resultado negativo en una prueba del COVID a las personas que llegan del gigante asiático a partir del 5 de enero. Al igual que el resto de países que han introducido medidas similares, estas surgen debido a la preocupación por la falta de datos sobre la cifra de contagios en China y al temor a la posibilidad de que se propaguen nuevas variantes, afirma el ministro de Sanidad de Australia. Lo que sabemos a través de Europa, Norteamérica y gran parte del mundo es que surgen variantes emergentes con bastante regularidad, que son esencialmente subvariantes de la familia Omicron. Algo con lo que, por desgracia, los australianos han estado muy familiarizados en los últimos 12 meses. Realmente este es el impulsor clave de las olas en todo el mundo y francamente parece ser la principal causa de la ola que está en marcha en China en este momento. A día de hoy ya son 12 países en todo el mundo los que han anunciado restricciones anti-COVID a los viajeros chinos desde que los casos explotaron allí, después de que Pekín pusiera fin a su política de COVID-0. La disminución de las restricciones aún no ha impulsado los viajes internos en China. El centro de juego de Macao no ha recibido el número de turistas esperado por las empresas y a partir del 8 de enero Hong Kong planea reanudar la actividad en los puestos fronterizos con China. Miles de personas han rendido homenaje al Papa Benedicto XVI, cuyos restos mortales ya descansan en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Las largas colas han comenzado antes de que su cuerpo fuera trasladado desde el monasterio cercano, donde falleció. Benedicto era un líder controvertido para algunos, pero venerado como un incondicional de los valores católicos tradicionales por otros. Porque era una persona que era grande, pero humilde también. Entonces todos podíamos entender y comprender. Yo diría que no tenía miedo de enfrentarse a las cuestiones de hoy y era muy abierto en ese sentido. Para mí era un innovador, sobre todo porque era el guardián de lo que ha sido la fe de la Iglesia durante 2000 años. Joseph Ratzinger dirigió la Iglesia Católica durante 8 años antes de dimitir en 2013 debido a su estado de salud. Su cuerpo reposará durante 3 días. Su sucesor, el Papa Francisco, se encargará el jueves del funeral. Colombia y Venezuela culminaron este domingo la reapertura de su frontera común, con la habilitación del último paso que permanecía cerrado, el del puente binacional de Tienditas, que une sobre el río Táchira la ciudad venezolana de Ureña y la colombiana de Cúcuta.
El acto fue sobre todo simbólico para marcar un nuevo hito en el proceso de normalización de las relaciones entre los dos países. Escuchamos a Freddy Bernal, gobernador del estado venezolano de Táchira. Significa que desde hoy todos los pasos fronterizos están habilitados para el transporte individual, de transporte de pasajeros y transporte de mercancías, con los protocolos de cada uno de los países. Las relaciones diplomáticas bilaterales rotas desde febrero de 2019 fueron restablecidas a finales de agosto pasado. En septiembre los camiones empezaron a pasar de nuevo por los pasos comunes tras 7 años de cierre parcial y 3 de cierre total. También se han restablecido las conexiones aéreas. Muchos estábamos acostumbrados a circular de manera libre y pues nos dio mucha tristeza tener que ver que por muchos años estos dos países estaban distanciados, así que muy felices. La llegada al poder en Colombia del izquierdista Gustavo Petro provocó este cambio drástico en las relaciones entre Bogotá y Caracas. Según las autoridades venezolanas, en el paso fronterizo de Tienditas estarán presentes cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional Bolivariana, organismos policiales ciudadanos, Interpol, así como unidades especiales de delitos transfronterizos para evitar irregularidades. Ataque contra la prisión estatal de Ciudad Juárez, cerca de la frontera con Estados Unidos. Este domingo, un grupo de hombres armados en vehículos blindados acudieron a la prisión y abrieron fuego. Decenas de familiares de reclusos que acudieron a la prisión con motivo de Año Nuevo se agruparon a las afueras para exigir información. Por el momento, la Fiscalía de Chihuahua ha declarado que el suceso ha dejado 14 muertos, 10 agentes de seguridad y 4 presos, además de 13 heridos y al menos 24 criminales se han dado a la fuga. Teniendo en cuenta los datos de la investigación, todo apunta a que el ataque pretendía facilitar la fuga de un grupo de presos. Hubo algunos enfrentamientos en la ciudad derivado precisamente de esta fuga. Murieron algunos delincuentes, 3 delincuentes, hay 5 detenidos, pero la información detallada se las haremos llegar. Con ayuda del ejército, la policía realizó 4 detenciones y pudo controlar la situación en la prisión en unas 5 horas. La prisión de Ciudad Juárez, ciudad crucial para el tráfico de drogas a Estados Unidos, alberga miembros de las ramas armadas de los cárteles de Sinaloa y Juárez, que llevan más de 15 años disputándose el control de la región. Además, este lugar ha sido escenario de varias reyertas y motines, incluido uno que dejó 20 muertos en marzo de 2009. Israel ha atacado el aeropuerto de Damasco matando a 2 soldados e hiriendo a otros 2, según ha informado el gobierno sirio. El lugar ha recuperado la actividad. Se trata de la segunda ofensiva similar en 7 meses. Tel Aviv está poniendo en el punto de mira aeropuertos y puertos sirios controlados por el gobierno, en lo que parece un intento para evitar que los envíos de armas desde Irán lleguen a grupos respaldados por este país como el libanés Hezbollah. El actor estadounidense Jeremy Renner está en estado crítico por la gravedad de las lesiones que sufrió mientras estaba quitando nieve. Se desconoce dónde se produjo el suceso, aunque el intérprete de 51 años tiene una casa en Nevada. El estado está siendo uno de los más afectados por el temporal que afecta al país. Renner es una de las grandes estrellas de la saga de los Vengadores, en la que interpreta a Hawkeye. Además, ha sido nominado en 2 ocasiones al Oscar a Mejor Actor Principal en Tierra Hostil y secundario en The Town. Croacia inicia una nueva era. Con la adhesión este 1 de enero al espacio Schengen se acabaron los controles fronterizos. Además, la kuna fue reemplazada por el euro como moneda nacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estuvo en Zagreb para celebrarlo. Una pequeña multitud de curiosos se reunió en la plaza principal de la ciudad para ver a von der Leyen tomando un café con el primer ministro croata Andrej Plenković y otros políticos, y luego pagando en euros. La mayoría de los croatas parecen felices con el cambio, entre ellos este hombre que ahora trabaja en Alemania. Esto es muy bueno para todos los croatas, para toda Europa, sí, por supuesto, porque siempre esperamos 1 o 2 horas en la frontera para cruzar, y ahora es perfecto, nos gusta esto, es muy bueno. Esta joven viene a visitar a sus familiares 3 o 4 veces al año. La vida será más fácil para ella a partir de ahora. Soy de los Países Bajos, así que cada vez que venía aquí tenía que cambiar de euros a kunas y ahora ya no tendré que hacerlo, así que es genial, y creo que dado que Croacia ya es parte de la Unión Europea, hace que todo sea mucho más fácil.
Von der Leyen, Plenković y la presidenta eslovena celebraron este domingo una rueda de prensa conjunta en el principal paso fronterizo croata-esloveno. Y esto es lo que dijo von der Leyen. La próxima generación de croatas crecerá en Schengen. La gente podrá viajar libremente. Los negocios no se verán obstaculizados por los controles. Los viajes sin problemas traerán resultados tangibles para las personas que viven a lo largo de la frontera, trabajan al otro lado de la frontera o tienen familia a ambos lados de la frontera. Este 1 de enero se levantaron los controles en 58 pasos fronterizos en la frontera croata-eslovena y 15 en la frontera croata-húngara. La frontera entre Eslovenia y Croacia tiene 670 kilómetros. La rueda de prensa se llevó a cabo en su punto más concurrido, a unos 10 kilómetros de Zagreb. En 2019, el año previo a la pandemia, se registraron 29 millones de personas en los pasos fronterizos entre ambos países. Magyar Ádám, Euronews, Bregana, Horvátország. El 1 de enero de 1973, el entonces primer ministro irlandés Jack Lynch firmó el ingreso del territorio en la Comunidad Económica Europea junto con el Reino Unido y Dinamarca. A pesar de unos comienzos difíciles, el país ha pasado de ser pobre a uno de los más ricos del mundo per cápita, gracias sobre todo a su pertenencia al club comunitario. La pertenencia a la Unión Europea sacó a Irlanda de la sombra de nuestro vecino británico y nos permitió no solo ser independientes políticamente, sino también económicamente. La normativa de la UE contribuyó a modernizar nuestra economía. Los fondos de la UE fueron vitales para mejorar las infraestructuras de Irlanda, el transporte y otros ámbitos. Desde 1973 el valor de las mercancías irlandesas ha pasado de 3.500 millones de libras a 120.000 millones de euros. La población de 2,9 millones de habitantes a algo más de 5. Mientras tanto, la participación en la educación superior se sitúa actualmente en el 63% frente al 59% de la media de la OCDE. En 2013 Irlanda pasó de ser receptora de fondos comunitarios a ser contribuyente neta. Sin embargo, la participación en el sector agroalimentario ha caído en los últimos 50 años y el sector pesquero no está contento con la pertenencia a los 27. Creo que hemos dado mucho más a la UE de lo que hemos recibido. Vengo de Kilibex, que es el mayor puerto pesquero de Irlanda, y lo que hemos cedido en términos de derechos de pesca y recursos pesqueros desde nuestra adhesión empequeñece cualquier cosa que hayamos recibido, en pagos agrícolas, fondos estructurales o cosas por el estilo, y creo que ha destruido el país. Irlanda entró en la CE en 1973 y ahora se la considera un estado modelo de la UE. Cuando el país ingresó era relativamente pobre y ahora es uno de los más ricos per cápita del mundo desarrollado. El éxito irlandés es un recordatorio para todos los países que aspiran a entrar en la UE de que si su solicitud tiene éxito y gastan el dinero de Bruselas con inteligencia, también pueden disfrutar de una prosperidad similar en los próximos años y décadas. Crear una identidad europea no es solo cuestión de tratados, monedas y fronteras. También consiste en que la gente se conozca y se entienda. Esto es lo que tenían en mente los periodistas de Euronews cuando lanzaron el canal hace hoy 30 años. 5 lenguas diferentes y un objetivo común: dar voz a Europa en un mundo cada vez más conectado. Beatriz Beiras era una de esas periodistas. En ese momento el contexto informativo es de monopolio absoluto de la información internacional por parte de Estados Unidos con la CNN. Desde Eurovisión se lanza esta iniciativa que es la creación de un canal europeo que sirviera a 2 objetivos. Uno, romper ese monopolio que tenía Estados Unidos y en segundo lugar el otro objetivo era que los pueblos de Europa se conocieran mejor. Hoy Euronews llega a decenas de millones de personas en 160 países, pero llegar hasta ahí no ha sido fácil. La carrera ha sido larga y llena de obstáculos, como recuerda la hoy jefa de antena, Isabel Martin. Nos dijeron, tenéis 2 meses para montar una cadena de televisión. Hasta el último momento aquello estaba lleno de cables y agujeros, por todas partes. No había nada preparado. Los técnicos eran todos jóvenes. No dormíamos, trabajábamos 12 horas seguidas al día. Fuimos nosotros los que pusimos todo en su sitio. Nadie nos dijo nada.
Fueron, en efecto, muchos los retos a los que el primer equipo de Euronews tuvo que hacer frente durante aquellos primeros meses, pero nadie tiró la toalla. Estábamos orgullosos porque sentíamos que estábamos construyendo algo, confiesa Aurora Vélez, un nuevo medio de comunicación en Europa. Era muy bonito entrar en la redacción y oír a la gente hablar en inglés, español, francés, italiano y alemán. Aquella era la prueba de que diferentes naciones construían Europa, explica Christian Budagel, y eso fue algo muy importante para mí. En aquel entonces todo debía ser grabado. Hoy en día, las técnicas de edición han cambiado sensiblemente, pero hay algo que no ha cambiado y que continúa siendo tan importante como hace 30 años. Tenemos que ser capaces de transmitir lo que es importante para el público con honestidad, profesionalidad e independencia, y eso no ha cambiado. Con cerca de 400 países de más de 30 países diferentes, Euronews sigue siendo los ojos y los oídos de Europa. ¡Felicidades! Hasta aquí nuestro primer informativo del 2023. Esperamos que sigan fieles como hasta ahora a su cita diaria con la actualidad en Euronews un año más. Y qué mejor manera de iniciar el nuevo año que dándose el primer chapuzón en el mar. Varios países europeos tienen la tradición de darse un baño helado el 1 de enero. Con ellos les dejamos. Hasta mañana. Bonne année à tous. La sciarpa da Roma, mi sa. Gracias.